Diputado Carlos Heller, ¿cómo anda? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué Buenas dice? noches. Acá estamos. ¿Es bien. el reino del revés esto, o no? No. A ver, el reino del revés no. No, porque lo hacen de, siempre- lo de hacen Iglesias. siempre, bueno. Aplaude cuando se endeuda y se enoja cuando desendeuda. Ahí te falta decir, o faltaría decir... Para eso está usted. ¿Eh? Para eso estás vos. Que esos bonos que el gobierno salió a comprar son parte de la renegociación de la deuda con los privados que hizo este gobierno ni bien asumió en el 2016. Porque todos hablamos de los 45.000 millones de dólares del fondo, pero no hablamos de los 80 y tantos, no sé cuántos ¿Tanto? mil, claro, que hay de bonistas. Sí, sí. Que nos traía el Messi de las finanzas. Esos 29, 30 son producto de la negociación que hizo este gobierno durante la primera etapa, durante la gestión de Guzmán. Y ahora lo que yo creo que hay que destacar, a mi juicio, es la señal. Porque, ¿qué pasa con esos bonos 29-30? Como están todo el tiempo instalando que la Argentina irremediablemente va al default y qué sé yo cuánto, hace un mes valían 20 centavos por cada dólar. Es decir que un bono nominal, digamos, de 100 dólares se compraba por 20. Eso tiene correlato con el riesgo país, etcétera, etcétera, que lo que indica es eso mismo. Cuando baja el riesgo país, simultáneamente sube. Pero déjame aclarar una cosa, Carlos. Nadie en su sano juicio que piensa que va a devaluar saldría a comprar algo. Por eso te digo que el tema ridículo. es la señal. Claro. En el último mes, nada más, esos bonos que estaban a 20 pasaron a estar a 30 y algo. Y el día que el gobierno anuncia esta operación de destinar 1.000 millones de dólares a comprar deuda, ten en cuenta que con 1.000 millones de dólares a la cotización que estaban los bonos se compran casi 3.000 millones de deuda, no 1.000 millones. Porque eso es lo que nadie está diciendo. Claro, claro, sí, Nadie lo está diciendo. Pero eso tiene también una trampita, que inmediatamente que se percibe que alguien sale a comprar, esos bonos suben. Sí, sí. Y el mismo día del anuncio que hace Massa, esa misma mañana subieron el 8%, los bonos 29 y 30. Y si el gobierno siguiera comprando, rápidamente subiría el valor y dejaría de existir el atractivo de comprar. Sí, sí. Para el gobierno. Digo, para entender que esencialmente lo que se pretende es dar una señal, que vos señalabas bien, de que no solo no nos estamos endeudando, no solo se ha refinanciado la deuda llevándola para adelante, tratando de ponerla en plazos atendibles, sino que además se está intentando bajar el nivel de endeudamiento, aprovechando que el año 2022 fue un año donde la economía termina creciendo muy por encima incluso de lo presupuestado. En el presupuesto que no nos aprobaron, cuando tratamos en el 2021, el presupuesto para el 2022, la estimación era 4%. Los organismos multilaterales, en función de la crisis, durante el año bajaron, dijeron que iba a ser 3,5, 3,2. ¿Y cuánto fue? Todavía el dato no está, pero se está hablando de cerca de 5,5. 5,5 lo va a ubicar a la Argentina entre los países que más crecieron en el mundo y además después de haber crecido 10,5 el año anterior. El 2021 se creció 10,5 y el 2022 aproximadamente, vamos a ver cuando se conozcan los datos recién se van a conocer dentro de un mes más o menos cuando se cierran los datos del año, vamos a estar alrededor del 5,5. ¿Eso qué significa? Mayores ingresos fiscales, porque si hay más actividad económica, también hay mayores ingresos fiscales. Y eso es lo que permitió también cumplir con las metas que se fijaron en el acuerdo con el fondo. Se pudo achicar el déficit fiscal sin ajustar, que es otra de las mentiras con la que se cabalga. En la Argentina no ha habido ajuste. Todas las partidas de gastos que tienen que ver con la gente crecieron por encima de la inflación. Carlos, antes de que sigas con esto, te pregunto. Sí. Con esta baja del dólar MEP se controló del
del cotado con liqui, ¿se controló la suba del blue que venía fuerte este mes? No, si fuera tan sencillo, si vos con $1.000 millones de dólares podés controlar el tipo de cambio, esto sería facilísimo. No, es una señal. Pero bajó. Es claro, pero es una señal de mostrar que esos precios son especulativos, justamente, que no obedecen a ninguna causa real. Por otro lado, hay que decir también que en realidad ese dólar ilegal se ajustó muy por debajo de lo que fue la inflación y muy por debajo de las tasas de interés que el sistema financiero le pagó a quien confió en las políticas que se le plantearon y hizo simplemente un plazo fijo. Es decir, si alguien en enero del 2022 tuvo que decidir entre comprar dólares ilegales o poner en un plazo fijo, ganó lejos el que hizo el plazo fijo. Sí. Primera cuestión. Segunda cuestión, el dólar ese ilegal se opera en pequeñísimas cantidades. Vos recién dijiste una cosa. Hoy todavía se opera en mucho menos, porque es un sistema que estaba muy abastecido por los turistas internacionales. La medida que tomó el gobierno de permitir que se compre con tarjeta al tipo de cambio del dólar MEP, digamos, hace que la Cambió gente totalmente. deje de traer dólares, billetes y de ir al mercado paralelo a cambiarlo. Sí, sí. Y directamente consume con tarjeta de crédito, lo que mejora la balanza comercial real de la Argentina, pero desabastece ese mercado ilegal. Mirá, y por hoy lo me tanto contaban- la falta de oferta hace que la poquita demanda que pueda haber tire hacia arriba los precios. Hoy me contaban que estaba lleno de gente de arbolitos el microcentro. Sí. Porque están desesperados por enganchar Sí. el dólar que pueden. Que antes venía Si vos fuerte. caminás Ahora no, ahora se por la matan calle porque Florida, 5 y dólares. Lavalle, Sí. ahí creo que se chocan entre ellos. No, es alucinante. ¿Y por qué? Porque como no hay, saben que es un gran negocio conseguirlo. Entonces, Sí. bueno, están desesperados. Claro. Pero los turistas ahora pueden tener por ahí una Ahora, necesidad chiquita. vuelvo a pero repetir, ¿para qué necesitas ese dólar? Porque resulta que para importar no se usa. no se usa. Para exportar tampoco. Entonces, ¿para qué se usa? ¿Para qué se usa? ¿Para qué se usa? Para Para cosas hacer raras. reserva de valor, no. O Para guardar cuando para lo puede guardar comprar. plata que no está legitimada porque es plata no blanca. Sí. Nosotros no nos olvidemos nunca que estamos hablando de un país que reconoce que tiene como mínimo 1/3 de su economía informal. En el colchón, sí. Entonces, ese tercio de economía informal es gente que factura y no registra, que paga y no registra. Es decir, vos pensás que una tercera parte de toda la economía se mueve por fuera de los registros. Es muchísimo. Sí, sí. Que es una de las grandes tareas que creo que hay por delante, porque si eso se pudiera resolver, muchísimas cosas mejorarían. Te engancho con otro tema. Vos conocés mucho a los empresarios, porque bueno, venís del sector bancario y demás, Sí. tenés mucha experiencia. ¿Qué le decís a los empresarios que le pidieron a ustedes, a los diputados, que no avance con el juicio? No, pero agarrar a los político? empresarios. ¿Quiénes ¿Eh? son? Agarrar la lista. Ah, te la Dugan, pongo en lee la lista. ¿Querés ver la lista? Pero esto es como, a ver, ayer, La tengo la lista, la pasé léela. recién. Ayer salió la del Foro de la Democracia, que reclamaba por la venida de los dictadores, Maduro y compañía, etcétera, etcétera. ¿Vos leíste quiénes firman? Esa no la leí porque... Ah, bueno, buscala. Pedile, si lo tienen, buscá El los Foro nombres. por la Democracia que Foro pide... por la Democracia en la región que pidió, fíjate Dale. que... Pero primero te muestro estos que sí, estos y son fíjate fuertes. quiénes son. Sí, Estos son fuertes. sí, Mirá. yo sé. Tenés Cristofani, Miñone, Sí, Lipera, todos, Baquer, sí. Elstein, Sí. Gonzalo Tanoira, ¿Y qué te Claudio sorprende? Cesario, Mariano Bosch, Facundo Gómez Minujín, que es el presidente del AmCham, Sí. Juan Carlos Casañe, etcétera. ¿Qué opinas? Que no me sorprende porque es la posición que tiene. A mí lo que me parece inaceptable cuando he visto, por ejemplo, a la AmCham haciendo una declaración respecto de lo que deben hacer los políticos en la Argentina. No, bueno, pero acá totalmente. Yo digo, ¿vos crees que son amigos de Rosenkrantz, clientes de Rosenkrantz? No, yo creo que es un sector que defiende sus intereses y que normalmente Carlos Miguel, Juan Lach, fíjate, Eduardo Brown, Mariano Bosch, Luis Bamuele de AEA, ¿qué te sorprende?
Lo raro sería que opinaran distinto. Para mí son consecuentes con su manera de opinar. Es decir, son los mismos que históricamente se oponen a que el Estado intervenga, a que el Estado regule, son los mismos que dicen Pero acá ni siquiera están hablando de la economía, están hablando de un juicio político. Sí, sí, pero te estoy diciendo quiénes son. Claro, es verdad que esta corte los banca bastante, ¿no? Estamos diciendo quiénes son, desde luego. Pero vos fijate que toda esta cosa como que salen en cadena, todos los días sale otra organización a decir algo, a pedir que no se trate este tema. Y además tratan de instalar una hipocresía y una falsedad de que esto es un ataque a las instituciones. Como si el juicio político, recién lo explicaba bien Valdés, pero vale la pena repetirlo, como si el juicio político fuera una anomalía institucional, cuando es una herramienta justamente que tiene la propia Constitución para establecer, porque si no la anomalía es que exista un poder al que no se le puede revisar lo que hace. Claro. Esa es la anomalía. Yo digo, para ir a lo sencillo, y Carlos, vos y yo, cada X años tenemos que pasar por un examen para que nos den un registro para manejar un auto. Totalmente. Y un juez de la Corte lo eligen y se queda por vida. ¿Y quién mientras hace dure su buena conducta? Su buena conducta, es lo que dice la Constitución. Por eso, y hay que remarcarlo, la instancia del juicio político no incursiona en las responsabilidades penales o en eventuales delitos. Se trata del buen desempeño de la función. Ahora, una pregunta. Ellos dicen que si se vota no van a venir inversiones. ¿Les crees? Mira, las inversiones vienen cuando hay negocios. Está demostrado históricamente. ¿No es por el juicio político? No, las inversiones... Casi me lo creo, Las inversiones vienen... Más, creo que el año 2022 la inversión fue alta en la Argentina, no fue baja. Y eso que metieron juicio político por todos lados. Pero bueno. Por otro lado, es llamativo que ellos se opongan al juicio político. Hay como 20 pedidos de juicio político hechos por la coalición cívica, también por distintos... funcional. No sé si este señor Iglesias no tiene algún juicio político contra Alberto. Creo que presentó contra Alberto. Claro. Algunos, sí. Parece que los juicios políticos son legales, legítimos y constitucionales según quien los haga. Sí, porque los que los reciben son los mismos. Claro. Por eso digo, según quien los haga. Pero el tema es así. Ustedes mostraban recién, hoy hay una nota de Clarín que yo la comenté a la mañana en Radio 10 casualmente. Clarín titula: el consumo creció el 2%. A ver cuánto tarda nuestra producción en ponerlo ahí. Consumo ahí está, mira. Después de 6 años de caída, el consumo apenas creció 1,9 en 2022. Lo que habría que decir que los 6 años de caída son los 4 años de macrismo, claro, y los 2 de la pandemia. Sí. Entonces, lo que hay que señalar es que se logró revertir eso. Y no, esa información te la queda debiendo, Clarín. Bueno. Pero el dato es, se logró revertir después de 4 años de pandemia neoliberal y de 2 años de pandemia sanitaria, se logró que el consumo vuelva a crecer. También hay que decir que creció el empleo. Sí, sí, claro. También hay que Hablando de los precios, ¿no? Sí. Que el consumo tiene que ver con los precios también. ¿Qué opinas de la intervención de los sindicalistas para pasar información sobre lo que pasa en los supermercados? Bien, yo iría primero un poquito más atrás. Si los acuerdos que se firmaron se estarían cumpliendo, no estaríamos hablando de esto. Claramente. Entonces, lo que habría que hacerse, la primera pregunta es, ¿por qué no se están cumpliendo los acuerdos? Porque se firmó, yo estuve sentado en la platea cuando se firmó, no hace tanto, ¿sí?, el acuerdo de que durante 4 meses había 2.000 productos que no iban a cambiar, no se iban a aumentar. Se aumentaban 4% por mes. Claro, perfecto. Por lo tanto, si eso no se respeta, lo que tendríamos que preguntarnos es por qué no se respeta, no por qué se controla. Pues si no está mal planteada la pregunta, el eje de la cuestión. Ahora, aclarado eso, hay una segunda hipocresía, que es esto de presentar
que el sindicato de camioneros va a controlar, va a estar en las góndolas controlando los precios, no sé qué van a hacer. Yo fui al supermercado, no vi ningún camionero. Aquí lo que se está tratando de generar es un mecanismo de información para que la Secretaría de Comercio tenga información, porque una de las cosas que se dice es que las grandes firmas, en vez de comercializar por las cadenas que hay que comercializar dentro del acuerdo firmado, mandan una buena parte de la mercadería a los negocios de cercanía que no forman parte del acuerdo de precios y entonces se cobran otros precios. Entonces escasean en los supermercados y se compran en los negocios de cercanía. Entonces lo que tenemos que discutir es si los acuerdos se hacen para cumplir o los acuerdos se hacen para presumir. Totalmente. Clarísimo, Carlos. Gracias como siempre, muy amable, muy contundente. Un gustazo. Gracias por invitar. Y ¿Se va de vacaciones o no? Ya volví. Ah, ya te tomaste ya unos estoy. días. Bueno, estás vacacionado. No te olvides que el lunes empieza el periodo de sesiones extraordinarias. Pero no sos miembro de la Comisión de Juicio Político. No, pero hay 27 proyectos que mandó el Poder Ejecutivo. Sí, parece que vas a estar solo en la Cámara. No, solo seguro que no. Tal vez no estemos con la mayoría necesaria. Ojalá. Pero ojalá que sí, porque... Dame un minuto más. Sí. Hay un montón de proyectos que están en extraordinario, las universidades, sí, por supuesto. El tema del sistema previsional, etcétera, que ya Junto por el Cambio se opuso a que se trate antes, no es porque hay juicio político, es porque no quieren que se trate. Sí, está claro. Porque cuando lo tratamos en comisión se opusieron y firmaron en contra. Es decir, están en contra de que eso se trate y hoy se escudan en el juicio político, en una cuestión que es chantajista, porque es decir, si no sacan el juicio político del temario, nosotros no vamos a tratar las demás cosas, cosa que no correspondería. Es bueno lo que vos decís, no es por el juicio político, ya estaban en contra. Ya estaban en contra antes. Carlos, gracias. Chau. Un gustazo. Carlos Heller, señores.